Bueno, Yolanda, un placer tenerte en Sevilla otra vez, que además con una novela tan bonita como esta. Yo te tengo a ti en el recuerdo aquí en mi mente, porque cuando nos fuimos aquella vez con el huracán y la mariposa en la cafetería que se llama Un gato en bicicleta, recuerda aquella conversación, recuerda aquella novela, así que te tengo en el recuerdo y además tengo tus novelas cerquitas a la vista. Sí. Me gustó aquella mucho, esta me está encantando, así que felicidades. Muchísimas gracias, porque yo también me acuerdo de aquella entrevista, fue tan bonita, además era mi primera novela y fue una satisfacción tan grande de hacer una entrevista tan maravillosa como aquella, sí, que la recuerdo perfectamente. Hubo mucha complicidad y la hubo, y hablamos. Sí, sí. Bueno, pues ahora, después de aquella novela, le siguió Mariela, una historia protagonizada por una enfermera española, y curiosamente esta última novela en dedicatoria me he fijado que está dedicada a las Marielas de Mundo. ¿Por qué? Pues mira, las Marielas, la verdad es que han acogido la otra novela, Mariela, la acogieron con un cariño, con una ilusión y con un entusiasmo que a mí me dejó realmente muy impresionada y muy emocionada. Ellas se llaman a sí mismas ahora, muchas enfermeras se llaman a sí mismas Marielas. Hay un hashtag en Instagram, las redes sociales, que es Marielas. Porque además sin mencionarme a mí para nada, yo de vez en cuando descubro que alguien dice, venga, sobre todo con el coronavirus, ¿no? Venga, Marielas, vamos adelante, y a lo mejor incluso están empleando el Marielas sin saber por qué. Una se lo cuenta a la otra se lo cuenta y se llaman a sí mismas Marielas. Yo sigo manteniendo una relación maravillosa con todas las enfermeras, porque la verdad es que han hecho muchísimo por la novela y ellas se sienten muy reconocidas con una novela que habla de ellas, que no es fácil, porque antes del coronavirus es verdad que la profesión de enfermería estaba prácticamente ninguneada y no era visible, y después del coronavirus pues tampoco es que la cosa haya cambiado mucho, cambió durante un tiempo pero nada más. Y de hecho, además, hace 2 o 3 semanas me invitaron, como me invitan todos los años, al Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo, y fui hasta Madrid a hablar en la Universidad Autónoma, y entonces allí les confesé y les dije que todas las novelas que yo escriba a partir de ahora, no sé cuántas me dará la vida, pero me comprometo a que siempre haya una enfermera en una novela mía, porque creo que es un homenaje que les debemos hacer todos como sociedad, y yo, en la medida que puedo, mi pequeño granito de arena, pues se la hago así. En todas mis novelas, no sé cuántas más escribiré, no sé cuántas más tiene la vida preparada para mí, pero todas va a haber una Mariela. Qué gesto más bonito. Bueno, esta novela, lo dice la narradora en el primer capítulo, ella nos dice: voy a contarles sencillamente la historia de un amor, o tal vez debería decir de muchos amores, porque esta novela es una epopeya, es un canto al amor. Sí, es un canto al amor y a muchos amores. No solamente está el amor principal, el amor nuclear de la novela, que es el de Lisa y Manuel, sino que ellos están rodeados de amores de la gente que les rodea en su vida, ¿no? Y eso para ellos también es una forma de verse reflejados, porque hay algunos amores en los que no quieren verse reflejados, saben que eso es lo que ellos no quieren llegar a ser, y hay otros que a lo mejor pues les sorprende. Hay una escena en la que Manuel se entera de que su mejor amigo es homosexual, y hay una escena en la que se habla de homosexualidad. Eso en los años 60 era prácticamente un escándalo inimaginable. Y sin embargo llega a entender, porque es una persona inteligente y además con buen corazón, llega a entender que eso existe y que es legítimo, y que el amor es amor en cualquier circunstancia. Da lo mismo un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre y una mujer, o como dice alguien, o un ángel con un ángel. ¿Qué más da? Lo importante es amar. Y eso es lo que durante toda la novela es la espina dorsal de toda la novela. Lo importante es amar. Y lo demás es todo. Sí, sin duda, la verdad, y además el amor que ellos viven, que no vamos a desvelar nada, es de esto que te atrapa. Sí, porque es lo que yo quería, que fuera algo que atrapase, que no fuera una historia de amor convencional, una historia de amor en la que, bueno, pues ahí se enamoran, se acuestan, después tienen desavenencias, después vuelven otra vez y así. Yo quería un amor en el que fuera fuerte, que fuera invencible, pero que no pudiera consumarse como a ellos les gustaría, no por culpa de ellos mismos, de circunstancias internas, sino por culpa de lo que les rodeaba, de sus montescos y sus capuletos, que cada uno tira de un brazo de cada uno y no les dejan estar juntos. Porque eso ocurre todos los días. La gran política es la que está en contra del amor, es la que realmente hace que el amor no se lleve a cabo. La forma más patética y más extrema de esto son las guerras. Las guerras es la expresión máxima del amor fallido, de la ausencia total y absoluta en un agujero negro del amor. Donde hay guerras no puede existir nadie pensando en la gente.
si alguien que sea capaz de lanzar una guerra contra otro país o dentro del mismo país, lo único que está haciendo es destrozarle la vida a la gente. Y eso es, ya te digo, es la forma más oscura y negra de caer en un pozo sin remisión, en la que el amor no puede existir ni existirá jamás. Y yo quería eso, no tan extremo como una guerra, pero sí unas circunstancias tan difíciles como para que los enamorados no pudieran llevar a cabo su amor y tuvieran que resignarse a lo que la vida les daba hasta que llegara otro momento mejor para ellos. Ya. Y eso puede ser largo, puede ser corto, pero el amor puede ser invencible. Ya. Bueno, cuentas la historia de Manuel y Luisa, lo estás comentando, que se conocen en un concierto, el concierto que los Beatles dieron en Madrid en 1965. Siempre me gusta preguntar a los autores el porqué de las historias, el por qué nacen de la manera en la que nacen, cómo nacen. ¿Esta historia cómo surgió? Pues mira, surge precisamente porque quería escribir una historia de amor. Sí. Una historia de amor en la que como te digo, los amantes no pudieran llevar a cabo su amor, no por desavenencias entre ellos, sino porque el mundo que les rodeaba no les permitiera hacerlo. Pero también tenía muchas ganas de escribir una historia ambientada en la España del sur, en la España de Andalucía, porque es la España de mi familia. Yo no he vivido nunca en Málaga, sin embargo tengo a mi madre que se crió en Ronda, nació en Melilla, estuvo un año o dos y enseguida se fue a Ronda a vivir. Mi padre nació en Montejaque, en Málaga. Yo ahora mismo vivo en la provincia de Málaga, de manera que para mí esa Andalucía de mi infancia y la que mi madre me contaba, historias de una cabrera deslenguada y mal hablada que se llamaba Mariquilla, me las contaba como quien le cuenta a un niño la historia de Blancanieves, y yo me embelesaba. Yo conocí Ronda antes de poner un pie en Ronda, y cuando llegué dije, mira, ahí está el Tajo y ahí está la Alameda, y podía describirla, porque mi madre lo hacía muy vívidamente. Mi madre echó de menos Ronda toda su vida, y tenía muchas ganas de escribir una novela ambientada en Ronda. Los Beatles, admiro muchísimo a los Beatles, los adoro, me parece que han marcado un antes y un después en la música contemporánea. Creo que a ellos se les debe muchísimo, y eso que fue un grupo que duró nada más que 9 años, pero es un grupo que ha resultado ciertamente vital para la música contemporánea. Y también me coincidía la época aquella de los años 60, me coincidía con la llegada de ellos, que fueron un soplo de aire fresco, especialmente en países como España, que no estaban acostumbrados a José Luis y su guitarra cantando Gibraltar español, que no era una España en la que ese tipo de música. Sí que es verdad que empezaba a haber ya, al calor de los Beatles, salieron grupos maravillosos, pues como los Pequeñiques, los Bravos, en fin, había un caldo de cultivo para que la música floreciera, pero fue gracias a ellos, gracias a los Beatles. Y me tenía ganas de describir esa época, entonces metí todos esos ingredientes en la sartén y me salió esta historia, porque Gibraltar formó parte muy importante de aquellos años, aunque realmente en España no se la conoce como tal, no se le ha... Yo creo que es una parte de nuestra historia que todavía tenemos pendiente, un muro de Berlín que hubo en la península ibérica, al que todavía no le hemos dado el estudio que merece, el estudio que necesita, y sobre todo el reconocimiento de lo que ha supuesto para nuestra historia. Y así me salió. De Gibraltar hablaremos dentro de un momentito, pero retomando un poco los Beatles de nuevo, porque claro, esta historia es una historia de amor, pero tú, como tú dices, metes en la sartén muchas cosas. A mí el concierto aquel de los Beatles obviamente me pilló fuera de este mundo porque yo no existía, claro. Pero sí he visto muchas imágenes y cuentas, porque los Beatles no solamente ese concierto, sino tú vas... Quiero decir, los Beatles tienen presencia a lo largo de toda la novela. A lo largo, porque claro, ellos se conocen en el concierto de los Beatles. A ellos ya les gustaban los Beatles antes de conocerse, soñaban con ellos. El día que a cada uno por un lado distinto les llegó una entrada para ese concierto fue el día más feliz de sus vidas antes de conocerse. Estaban emocionados con los Beatles. Para ellos era el sumum de la libertad poder irse hasta Madrid a ver los Beatles, que eran el equipo de sus sueños, el grupo de sus sueños. Y entonces ellos en ese momento, para ellos los Beatles eran pues como salir del mundo en el que vivían y ya transportarse al futuro. Y aquella España también lo vivió así. También lo sentía como que los Beatles eran los melenudos, claro, en aquella época llamar melenudos, aquellas cabecitas con flequillito también cortado, con una chaquetita negra, una camisa blanca, corbatita estrecha. Hoy en día a un niño joven le dices que a aquellos se les llamaba melenudos y se echa a reír, evidentemente. Pero eran otra cosa, eran distintos. Y para ellos, para Lisa y Manuel, los Beatles eran una metáfora.
lo dicen en algún momento, dicen, esto para mí es una metáfora, para nosotros esto es una metáfora, es la metáfora de la libertad, la que estamos viviendo aquí. Bueno, los Beatles, y ya aparece en el título, Audrey Hepburn, ¿qué importancia tiene en la historia y cómo encaja en la vida de Manuel y Lisa? Pues Audrey Hepburn, yo digo a veces que el título ya es un spoiler de la novela. El día que mi madre conoció a Audrey pasó algo muy importante, el lector ya lo descubrirá, pero es evidente que ese día en concreto les cambió la vida. Audrey Hepburn era una de las personas a las que Alfonso de Hohenlohe llamó, una de las grandes actrices famosas, llamó para que se compraran una casa cerca del Marbella Club, porque era donde él quería crear una especie de oasis de libertad para que en una España todavía cerrada, en la que no se podía usar bikini, en la que había mucha mojigatería, un recato absurdo, él quería crear un oasis de libertad, pero no en el sentido desinhibido de libertinaje, que en aquella época se hablaba mucho de libertad y libertinaje, no. Él lo que quería era crear un lugar en el que la gente no tuviera que preocuparse de nada, los famosos no tuvieran que presumir de nada, porque iban a estar allí en un lugar tranquilo, de relajación. Y Audrey fue allí, compró una casa con Mel Ferrer, su primer marido, la compró en los primeros años 60, fue feliz allí, en los últimos no, porque se llevaba muy mal con Mel Ferrer, los últimos años fueron muy duros para ella en su matrimonio, y seguían teniendo la casa era de él, de Mel Ferrer, y tienen una finca que se llama Santa Catalina. Ella llevó allí a Deborah Kerr, que era su gran amiga, la llevó porque le habló de ese sitio paradisíaco, en el que nunca hacía frío, la Costa del Sol, como su propio nombre dice, nunca llueve, y además se vivía muy bien y muy tranquila. Audrey Hepburn además vivió en España, vivió en Madrid, vivió en Puerta de Hierro, era muy amiga de una espía de la CIA llamada Lynn Griffith, que fue la condesa de Romanones. Fueron íntimas amigas, se conocieron mucho, se quisieron mucho, se veían en Madrid, se veían en Marbella. Audrey Hepburn tenía unos lazos especiales con España. Y en aquella sartén en la que yo estaba ya metiendo a mis Beatles, a los años 60, a Ronda y a todo esto, Audrey Hepburn encajaba muy bien en la receta. Encajaba muy bien porque Audrey Hepburn era una persona que huía de las candilejas, huía de los oropeles. Ella tenía ese aura de glamour hollywoodiense, pero en el fondo la detestaba con toda su alma. Ella quería una vida tranquila, quería cuidar de su hijo, en aquel momento solamente estaba Sean, y ella lo único a lo que aspiraba, ella siempre lo dijo, era amar y ser amada. Eso era para ella su principal objetivo en la vida, porque para ella el amor lo era todo. ¿Y quién mejor que Audrey Hepburn? Alguien como ella, tan excepcional, que lo tenía todo para ser una gran diva, para ser una Ava Gardner y ser alcohólica y estar con todos los hombres que ella quisiera. Alguien con esas características, que podría haber sido eso, renunció a todo eso solamente por cuidar a su hijo, renunció al cine, renunció a todo por cuidar a su hijo, por vivir con el hombre que entonces amaba, pero que al final dejó de amar porque la convivencia se hizo muy insoportable. ¿Quién mejor que una mujer así, una mujer excepcional en todos los sentidos? Porque además no solamente era una actriz buena y un prodigio de glamour y belleza, y elegancia, era la musa de Givenchy y era una persona que lucía cualquier vestido que se pusiera. Es que era además una mujer maravillosa, una bellísima persona. Y siempre tuve ganas, no quería escribir una biografía de Audrey, está claro, pero sí tenía que introducirla en alguna novela mía, porque es la admiración que siento, quería reflejarla así, en una especie de homenaje. Pero todo este conocimiento que tú me estás demostrando que tienes de la vida de la actriz, ¿esto tú ya lo conocías de antes o ha habido un proceso de inmersión y de documentación? No. Tiene que haber lo importante. Sí, yo ya conocía a Audrey Hepburn, yo la admiraba muchísimo desde la época, siempre la admiré como actriz, pero me causó muchísima impresión cuando en los años 90, principios de los 90, ella fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNICEF, con un sueldo que ella siempre dijo que era el mejor sueldo de su vida, que era $1 al año, y se dedicó en cuerpo y alma, pero en cuerpo y alma, no era simplemente un adorno de una mujer que fue famosa y que se va a África a cuidar de los niños pobres, no, ella convocaba actos y charlas en la ONU en los que se recaudaban miles de dólares, a veces millones de dólares para África, iba a África. De hecho creen que el cáncer de colon raro que contrajo, que fue el que la mató, se cree que lo contrajo en uno de estos países por la mala alimentación y por comida insalubre, ¿no? Pero ella se volcó en cuerpo y alma porque era lo que más deseaba en el mundo, amar y ser amada. Y decía que eso era como el culmen
de ese anhelo que ella siempre tuvo. Sus 2 hijos ya eran mayores, no iba a tener más hijos, ya estaba a punto de cumplir 50, 60 años y dijo que la forma más extraordinaria de dar y de sentir amor era con aquellos niños pobres. Y desde ese momento yo me acuerdo de los años 90, cuando ella salía en la televisión, en los telediarios, y era una mujer famosa precisamente por esto, yo empecé a admirarla mucho más de lo que ya la admiraba como actriz. Y para mí fue algo, en aquel momento no pensaba escribir novelas, pero si lo hubiera pensado habría dicho, va a ir a una novela mía seguro. Bueno, ya lo has cumplido, ya lo has Sí, cumplido. lo he cumplido. Bueno, es una novela muy coral, tanto es así que los capítulos llevan el nombre va precedido por el nombre de los personajes. Con tantos personajes, cuéntame a la hora de construirlo, si te ha costado más fácil uno, más difícil otro. Hay muchos y muchos muy peculiares. Y muchos muy peculiares. A mí los que más me han costado trabajo, fíjate, han sido, no por desconocimiento, porque Mariquilla ya te digo que fue un personaje semirreal. Mi madre siempre me hablaba de una tal Mariquilla, que era una cabrera deslenguada y mal hablada que le traía leche recién ordeñada cuando ella vivía en Ronda. Pero crear esos personajes, darles una voz propia, ese lenguaje que tienen de tan mal hablado, pero saber cómo se emplea, porque una cosa es saber que así no se dice y otra cosa es saber que la fórmula verbal de si lo fueras dicho, pero hay que saber cuándo hay que emplearlo, y eso solamente ha sido a base de observación. Ahora yo vivo en Andalucía, entonces pues voy a una tienda y voy tomando nota de cómo habla la gente del pueblo llano, la de menos cultura, y eso me ha costado trabajo crear su lenguaje, porque quería que tuvieran una voz propia y reconocible. Quería que el lector supiera de qué estrato social venían solamente con leer uno de sus diálogos. Está muy bien recreado, porque Gracias. yo también, por ejemplo, que he vivido parte de los veranos en los pueblos y claro, en esos sitios se hablan así, entonces Sí. Está muy bien construido. Muchas gracias, Está muy bien Eso me gusta mucho porque es lo que pretendía, que no sonara chino. Mariquilla, la vida real era aquella señora que le traía leche a tu madre, pero en este caso es una matutera, que yo conocí el término extraperlista, pero no es de matute y no es lo mismo. Se aplicaba, más o menos es lo mismo, era conseguir productos que no había en la España de posguerra y que estaban prohibidos porque era un contrabando ilegal, y sobre todo principalmente penicilina, sacarina, medias de seda, en fin, cosas que en España no había y que hacían falta. Y Mariquilla era extraperlista, se aplicaba principalmente a los hombres, Sí. y matutera o recobera, en la serranía de Málaga, se aplicaba a las mujeres. El matute era el cargamento que traían. Hay pequeñas diferencias, porque claro, lo que traía una matutera no es lo mismo que traía un extraperlista. Ya. Un extraperlista pues traía más productos de consumo, mientras que las matuteras pues traían cosas como las que te he dicho, ¿no? Más pequeñas y que escondían en los refajos y que se metían por todas partes, y se inventaron 100.000 maneras de poder burlar a los guardias civiles de la sierra. Eran de una imaginación desbordante, eran personas súper ingeniosas que no sabían leer y escribir, y sin embargo supieron eludir la cárcel, la persecución en tiempos muy difíciles para llevar un trozo de pan a su casa. Podríamos hablar un poco de la narradora de esta historia, porque la narradora está muy vinculada con la historia. No sé si podemos adelantar algo, Yolanda. Sí, bueno, ella más o menos en la primera parte reconoce que habla de ellos y se sobreentiende que es la hija de ellos la que habla, que está hablando de lo que le sucedió a sus padres, cómo fue. No quiere ser la protagonista de la novela, usa la primera persona en escasas ocasiones, porque ella no es la protagonista de la novela, lo son sus padres. Y entonces cuenta la historia tal y como se la contaron a ella. Ella dice, me la contaron durante mucho tiempo, y yo tenía los ojos cerrados de aburrimiento, como todo hijo al que los padres les están contando batallitas, y mira cómo nos conocimos, y la hija dice, ay, déjame en paz, y ya estoy harta siempre de oír la misma historia. Hasta que de repente un día se da cuenta de que es una historia muy importante, es una historia que ella tiene que contar, que es una historia en la que ya no tiene los ojos cerrados, ya de repente ha entendido todo, y ese es el momento en el que ella tiene que contar la historia de sus padres. Bueno, en esta historia no todo es ficción, porque tú mismo lo estás contando un poco, que empleas cosas de tu familia. Hay personajes que fueron reales, algunos muy conocidos, aparece Gerald Brennan, por ejemplo, Sí. hay referencias a poetas, a cantantes, actrices, a Audrey Hepburn, Sí. a periodistas como Jesús Hermida, Sí. y otros no tanto, porque hay un guardia civil que realmente existió también. Sí, era un guardia civil, Bernabé López Calle, era un guardia civil leal a la República, que peleó en el primer golpe, en el de Casado contra Negrín, perdón,
y que después se echó al monte. Fue un maquis real. Es precisamente de Montejaque, del pueblo donde era mi padre. Es un guardia civil real que fue asesinado por un delator de sus filas. En aquella época era fácil delatar porque la Guardia Civil había sembrado toda la serranía de carteles pegados a los árboles diciendo que todos aquellos maquis que quisieran delatar a sus compañeros iban a recibir dinero, su familia iba a estar protegida, y en aquella época de escasez y miseria pues los ideales servían para un rato y después pues sucumbían, ¿no? Sucumbían simplemente a conseguir una vida un poco mejor. Y entonces había mucho delator entre las filas de los maquis, y a Bernabé López Calle lo mató la Guardia Civil porque le había delatado un traidor de sus filas, y yo me invento a un primo de él, que es el padre de mi Manuel, pero que sigue la misma historia, se repite la historia en Raimundo, porque era muy habitual. Los guardias civiles, hubo una parte muy importante de la Guardia Civil que se rebeló, que quería que siguiera la República, el gobierno legítimo de la República, y que en aquellos montes abruptos de esa zona que va entre la serranía de Málaga y la de Cádiz se echaron al monte. Eran mitad guerrilleros, mitad bandoleros, mitad luchadores por causa política, y otras veces al final ya eran los pobres, pues una lucha de pura subsistencia, ¿no? ¿Se podría decir que de las 3 novelas que llevas publicadas, esta es la más ambiciosa? Bueno, era muy ambiciosa Mariela, porque en Mariela me planteé redescubrir mujeres olvidadas, vale, intelectuales, escritoras, periodistas, y fue una tarea muy importante, muy importante para mí, quiero decir, me llevó muchísimo tiempo redescubrir a estas mujeres y ponerlas ahí. Y me siento muy contenta de haber reivindicado mujeres que realmente merecían estar en las páginas de la historia, incluidas hasta las pioneras de la Revolución Bolchevique, que si las hubieran dejado, la Revolución Bolchevique habría sido otra cosa, pero a esas mujeres se les cortaron las alas. Y me siento muy contenta porque he reivindicado un papel de la mujer en una historia desconocida. Esta también es muy ambiciosa, la primera era muy intimista, y esta es muy ambiciosa porque me he metido en camisa de 11 varas. He de reconocer que me he metido en un jardín, porque no es lo mismo hablar de la Revolución Bolchevique, por más que la ideología la impregne, cuando nació en los años 20, no es lo mismo hablar de esa revolución que hablar de algo que sucedió antes de ayer, que en términos históricos hace 60 años es antes de ayer, y en el que además pulsó cuerdas muy sensibles. Todavía lo de Gibraltar español es algo que si Franco consiguió que todo el mundo se unificara a su alrededor, izquierdas y derechas, diciendo Gibraltar es español, hoy en día sigue siendo una piedra de toque política muy importante. Y me he metido en un lío, yo lo sé, pero yo no he querido hacer una novela política, como te he dicho, yo quiero hacer una novela sobre la gente y cómo la política afecta a la gente. Y sí es ambiciosa en ese sentido, es posiblemente la más ambiciosa, porque me voy a granjear posiblemente algunas críticas, ya lo digo al final, al lector se lo pido, le digo, recuerden que Campoamor ya lo decía, todo es según el color del cristal con que se mira, y por favor interprétenlo así. Bueno, de todas maneras a mí me ha resultado muy interesante ese peso del contexto político-social que tiene la historia de esa Gibraltar, de esos años, del cierre de la verja, del tira y afloja entre los gobiernos, y sobre todo cómo se sentían los gibraltareños. Claro. Cómo se sentían ellos, que a veces no se sentían en tierra de nadie un poco, porque ni eran de aquí ni de allá. Eso no ocurría al principio, o sea, antes del cerrojazo, los gibraltareños eran el mismo pueblo que la línea de la Concepción, lo compartían todos, salían y entraban con mucha naturalidad, porque era cruzar una verja y ya está. Pero la visita de Isabel II en 1954 lo enrareció todo. Es verdad que hacía 2 años que le habían coronado, quiso visitar sus dominios, y entonces uno de ellos fue Gibraltar, a pesar de que Franco ya estaba peleando en la ONU para que se le reconociera a Gibraltar como territorio español. Hubo algo de provocación, hay que reconocerlo, algo de provocación por parte de Isabel II, que Franco supo capitalizar muy bien, lo supo capitalizar estupendamente. La ONU comenzó a ponerse al lado de Franco, que era un dictador que no estaba acostumbrado a que los organismos internacionales le dieran la razón en nada, y de repente encontró ahí una piedra de toque también que le venía estupendamente a él, y empezó a explotarla.
mucho. Y entonces se fue cerrando el cerco alrededor de Gibraltar. Al principio se le quitaron los pases de trabajo a las mujeres, después se le quitaron el permiso a algunos hombres, había que pertenecer a un sindicato creado por Franco para poder cruzar la verja. Gibraltar y Gran Bretaña se enfadaron y entonces le pidieron al gobierno, los gibraltareños le pidieron que endureciera las medidas de entrada a España por parte de los turistas británicos, que por cierto iban a la Costa del Sol a través de Gibraltar, que era mucho más cómodo que hacerlo a través de Madrid. El aeropuerto de Gibraltar servía para que entraran los turistas de la Costa del Sol. Se fue enrareciendo poco a poco. Había muchísimas familias mixtas, como las de mi novela, muchísimas familias mixtas, familias que tenían padres de un lado, madres de otro, hacían hijos mixtos que hablaban llanito de la misma manera que hablaban español, que hablaban inglés, y eran dos sociedades que se llevaban bien, hasta que el clima político lo enrareció todo. Y al enrarecerlo empezaron a sentirse, sobre todo los gibraltareños, rechazados por España, no por los españoles, porque la línea de la Concepción todavía hoy, me dice la gente, dice, aquí no habrás oído nunca a nadie decir Gibraltar español, aquí nunca hemos dicho eso, ni en San Roque, por ejemplo, porque siempre hemos creído que esta piedra era de todos y que esto de Gibraltar español era un lema que había creado Franco. Posiblemente más allá sí, pero en la línea de la Concepción no era habitual ese tipo de lemas, ¿no? ¿Por qué? Porque Gibraltar y España eran el mismo pueblo, con diferentes orígenes, porque es verdad que los Gibraltar nunca hubo pocos españoles, la mayoría eran de origen magrebí, judío, hebreo, malteses, genoveses, es decir, es una mezcla muy interesante la de Gibraltar, étnicamente, es muy interesante. Nunca fueron españoles de raza, como se quería hacer creer que los españoles son una raza aria, que han querido hacer creer todos los fascismos. Y no, en Gibraltar no, en Gibraltar había una mezcla muy bonita y la mezcla también con los españoles. Eso no les hizo nunca crear una conciencia de ser españoles. Estaban en un territorio muy parecido, unido por unismo nada más, pero no sintieron nunca no tuvieron nunca la sensación de ser españoles. Sin embargo, cuando Franco decreta el cerrojazo y les cierra toda vía de comunicación, lo hizo declaradamente para que Gibraltar cayera del árbol como fruta madura del lado español. Y ellos lo interpretaron como lo que fue, como un intento de estrangularles, y aquello les dolió muchísimo. Desde ese momento renunciaron a todas sus raíces españolas y ahí es donde yo creo que se abrió realmente la brecha que aún al día de hoy va a ser imposible ya jamás, yo creo, no lo verán, desde luego mis ojos no creo que lo vayan a ver. Gibraltar nunca será español porque aquello hizo muchísimo daño, mucho daño. Lo del 69, ellos se sintieron excluidos. Somos Gibraltar español y nos estáis arrancando de vuestras entrañas. Esto no tiene lógica. Claro, esto da como... Vamos, la verdad es que no. Claro. Bueno, no hemos hablado de la horquilla temporal porque, claro, la novela empieza en 1945, sí, llega hasta nuestros días, sí, pero realmente se puede decir que la historia empieza en 1965 en ese concierto de los Beatles, sí, pero tú haces una introducción previa como para que el lector conozca el, claro, background y la vida, ¿no?, de los personajes principales. Claro, yo quiero que conozcan el extracto social del que viene cada uno y la mochila que cada uno trae a sus espaldas, porque Manuel trae la mochila de un hermano que se llamaba igual que él y que murió con 3 años en la guerra. Eso es una mochila muy dura de llevar, llamarte exactamente igual que un niño que murió con 3 años, una madre obsesionada con no perder al segundo Manuel como perdió al primero y que lucharía por él por todos sus medios. Lisa nace en medio de unas situaciones muy sangrantes porque los evacuados gibraltareños en el Reino Unido lo pasaron muy mal, eran despreciados por los británicos allí, se les consideraba de segunda categoría. Los evacuaron a Gran Bretaña para que no estuvieran durante la Segunda Guerra Mundial, evacuaron a las mujeres, a los niños y a los enfermos, pero allí los trataban mal, allí los dejaban en los lugares donde ellos no querían estar por si bombardeaba Hitler. Ellos se sentían allí minimizados, ¿no?, en Gran Bretaña, y ella viene de ese odio, de ese rencor, sobre todo que sentía su padre, y también su madre
que era linense, era de la línea de la Concepción, pero sufrió un trastorno bipolar, que en aquel momento no estaba reconocido, simplemente las mujeres eran histéricas, porque era un trastorno que padecían más las mujeres, y padecía un trastorno que nunca fue diagnosticado, nunca fue reconocido, solamente se le daban pastillas, que es como se solucionaba entonces todo, y la madre intervino de una forma muy decisiva en la vida de Elisa también, porque ella se convirtió en la madre de su madre, y de esas dos vidas tristes que cada uno llevaba, uno en Ronda y otro en Gibraltar, de repente sale la luz, van al concierto de los Beatles y la metáfora que ellos dicen, somos la metáfora que andábamos buscando, ¿no? Y es tan emocionante imaginar, yo por lo menos me he emocionado mucho, imaginar a dos personas que de repente viven en la oscuridad, en la tristeza, la negrura, y de repente se les abre la luz completamente y dicen, esto es lo que yo quiero, y después lo pierden, pero eso es lo que ellos querían. No, esa tarde-noche que viven después del concierto de los Beatles es una absoluta preciosidad. Sí, esa sí. Hace soñar a cualquier lector. A cualquiera con vivir una historia de amor así, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo quería y me alegro mucho de que me lo digas, porque es verdad que eso es lo que yo quería, que fuera algo que a todos nos gustaría vivir, aunque después no nos gustaría vivir lo que vivieron después. Ya, claro. Siempre le tocará después calamidades como la vida, que tiene altos y bajos. Claro, claro. Que sí. Yolanda, no tengo más preguntas que hacerte. Muchísimas Felicitarte gracias, por esta novela, que la estoy disfrutando muchísimo. Qué bien, qué bien. Espero que me digas al final qué te ha parecido. Seguro que te lo digo. Espero terminarlo antes del martes, porque me voy de un viaje el miércoles, pero me voy a poner ya porque me está gustando muchísimo. Cómo me alegro. Te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Porque no hay nada mejor para un escritor que te digan estas cosas. Pero es muy bonito, es muy bonito. Qué bien, lo dejamos aquí, mucho. si te parece. Estupendo. Vale.